Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí. Cubanas. Mi invitada de hoy nació en Santa Clara, pero la mayor parte de su vida ha vivido en la Isla de la Juventud, lugar donde ejerció la pedagogía y luego devino periodista. Actualmente es corresponsal de Radio Habana, Cuba. En Cubanas, Hilda García García. ¿Cuál fue la carrera que eligió para definirse como una profesional? Yo estudié en el Pedagógico Enrique José Barona, en Ciudad Libertad, aquí en La Habana. Escogí la carrera de Geografía porque siempre he sido y soy una amante de la naturaleza. Para mí el paisaje natural es más importante que cualquier edificación, que cualquier paisaje urbano. Y hacer ver también a los demás lo importante que es ese medio que nos rodea. ¿Y dónde fue situada para cumplir su servicio social y definirse ya como una pedagoga? En ese entonces, fue en el año 74, la graduación de nosotros. Hacíamos la carrera en 9 años, con una preparación extraordinaria. La exigencia en aquel entonces nos hacía ser investigadores, ser verdaderos profesionales. Al graduarnos en esos años, para usted recibir el título tenía que cumplir el servicio social que demandaba mucho de maestros la Isla de la Juventud, porque se abría la segunda revolución educacional en el territorio pinero, entonces Isla de Pinos. Y allí fuimos, el mayor % de los graduados, para no absolutizar, fuimos para la Isla de la Juventud. Me atrapó completamente ese paisaje pinero, sobre todo cuando uno se dirige hacia la parte del centro y que ya va cogiendo hacia lo que es la parte de Maniadero, una región paisajística de allí, que es un cambio total. Eso lo va captando a uno, y más cuando uno es de geografía. Esa variedad de verdes que tiene la Isla de la Juventud me hizo que hoy todavía yo permanezca y la defienda. ¿Cuánto de su vocación pedagógica y de su desempeño pedagógico ha servido a la periodista que después devino Hilda? Bueno, te diré algo, y es simpático. Yo tuve mis choques cuando entré como periodista. De hecho, no he dejado nunca de ser profesora. Para mí eso va intrínseco, el ser educadora. Al principio de yo trabajar en la emisora Radio Caribe, me dijeron un día, tienes que quitarte la chaqueta de ser educadora. Y yo le dije, no, esa chaqueta cuando uno se la pone y se abotona bien, no se quita nunca. Pero bueno, vinieron situaciones con la asignatura de geografía, malas decisiones, como existen en la vida. Y hubo malas decisiones en nuestro sistema educacional en cuanto a la asignatura que damos profesores. Era un colectivo muy unido, de mucho estudio, de mucha capacitación. La superación para el equipo de geografía en la Isla de la Juventud era constante. Teníamos un metodólogo extraordinario en que fuimos capaces de ir a las distintas provincias de Cuba a hacer estudios de la localidad, equipos de profesores de la isla, para llevar esa experiencia al aula, que lo vivido es extraordinario, esa es la mejor experiencia, lo que tú vives. Y eso nosotros fuimos capaces de hacerlo por nuestros propios medios a las distintas provincias, occidente, centro y oriente, y llevar esas experiencias a las aulas. Yo siento extraordinariamente, y no voy a decir con esto que no me gusta ser periodista, pero yo amo la profesión de la geografía. Pero esas malas decisiones, como te decía, quitaron la asignatura y quedamos mucho fuera. Y ahí es que yo entro al periodismo, que yo decía, si yo siempre fui de la ciencia, yo siempre fui de la investigación científica, ese vuelco a las letras me chocó mucho, porque yo nunca fui amante del español, pero sí se investigaba mucho y se redactaba, se resumía, se hacía síntesis para esos propios trabajos, que fue lo que me dijo ese gran maestro que tuve del periodismo en la emisora Radio Caribe, que hoy se encuentra aquí en la capital, que es Jorge Gutiérrez, a cual siempre le tengo que agradecer. Igual que Ojidia Villanueva, que también terminó en Radio Progreso, y Mirta Millán, que eran mis jefes, y me decían, si tú eres capaz de investigar en 1 año, en 2 años, un trabajo científico, puedes investigar en el día, que es la noticia. ¿Le sirvió toda su experiencia anterior para llegar al periodismo? ¿Cuáles otros retos le impuso? Muchos, sobre todo en la parte de la realización. Ese mundo para mí sí fue nuevo, y eso fue entrar sin previo aviso, entrar de hoy para mañana, no por la necesidad de un salario. Yo tenía 2 hijos, madre sola, pero tenía que trabajar. Incluso en ese entonces empezaban aquello de los cuentapropistas, propiedad privada, en cuanto a paladares, y me dijeron varias compañeras, usted se ha preparado mucho para hoy
dejar una profesión. Usted tiene que seguir. Y ahí fue, siempre nos levantamos. Y eso es una característica de la mujer cubana. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. Conversamos en Cubanas con Hilda García García, pedagoga, devenida periodista, quien refiere sentir un profundo cariño y respeto por su familia. Sus decisiones son compartidas con sus 2 hijos varones y junto a ellos disfruta de sus 3 nietas. Me ponía muchos retos el hecho de cómo hacer el periodismo. Incluso cuando yo empecé dije que no quería salario. Yo empecé escribiendo 3 meses, haciendo periodismo gratis. Porque yo decía, si usted me hace una remuneración del trabajo que yo hago, yo me siento presionado. Si yo me siento libre en que el país no esté invirtiendo un medio en mí, yo me siento más amplia, ¿no? A la hora de escribir, de si me equivoco, tengo la posibilidad de equivocarme porque no estoy sujeta a un salario. Hasta que yo no me sentí convencida, no admití que me hicieran los papeles y comenzara como trabajadora oficial. ¿Y cuándo comienza a colaborar con Radio Habana Cuba? Esa fue otra historia. Habían sus altas y sus bajas. Yo había reportado a Radio Habana Cuba cuando no tenía un corresponsal fijo, que como yo hacía muchas coberturas de medio ambiente, había muchos eventos como el evento del cocodrilo, que fue un evento internacional, eventos internacionales sobre todo de ciencia y medio ambiente. Siempre quien era el jefe del departamento informativo nos ponía como una tarea reportar para Radio Habana Cuba. Ya en ese entonces yo lo había hecho, pero era esporádico. Cuando no había corresponsal en la Isla de la Juventud, llamaron, pero como yo no soy graduada de periodismo, no me propuso la emisora. Entonces ya aquí habían compañeros que me conocían y fueron quienes me propusieron. Que en este caso, Gaspar Diego Rivero, que había sido mi jefe muchos años, dijo que yo podía hacer, que yo era perfecta para él. Y entonces ahí me llaman a mi casa y yo dije que la emisora no me había propuesto, pero ellos dijeron si yo estaba dispuesta. Digo, bueno, dispuesta estoy. Yo siempre estoy dispuesta para lo que venga. ¿Y qué diferencia hay entre hacer periodismo para la Isla de la Juventud y periodismo para Radio Habana Cuba? Bueno, para mí el periodismo, el de nosotros allá en la Isla de la Juventud, es un periodismo comunitario, que fundamentalmente es viabilizar situaciones momentáneas, situaciones circunstanciales que se pueden presentar y sobre todo en espacios que la población tiene hay mucha audiencia, como es el programa Radio Caribe en la Calle, que es de facilitación social. Un tiempo yo hice ese programa, igual que la revista Señal, que es una revista matutina, que muchas personas los ponen a levantarse, que es darle como una orientación, aunque todos los medios de difusión son educativos, son orientadores, pero esos programas las personas lo esperan, lo escuchan para saber si el barco va a salir, si el barco está roto, si hay esta situación, si se va a distribuir tal producto, si hay problemas con el agua, si hay problemas con la electricidad. Son de facilitación social y es fundamentalmente al servicio del pueblo. Para mí Radio Habana Cuba es la imagen, es la cara de mi país, la verdad de Cuba. Hoy por hoy usted jubilada solamente se ocupa de trabajar para Radio Habana Cuba. Efectivamente. Muchas veces nosotros vamos a cobertura y me dice, ¿qué te interesaría de esta cobertura? ¿A quién? Y me dice, aquí está fulano. Digo, me hace falta que me le hagan una entrevista a fulano de tal tema y tal tema. Si yo estoy en un lugar donde ellos están lejos, mira, ahí me hace falta. Y esa es la colaboración, esa es la solidaridad periodística. ¿Hasta cuándo quisiera trabajar? He querido bajar las banderas, pero ahí mismo digo, ¿y la Mariana que llevo dentro? Esa mujer con alma de flor. Agradecemos a Hilda García García por su testimonio para el programa Cubanas. Fue una realización de Alberto Arcos en el sonido y quien les habla, Aida Díaz Chan.